Hola estudiantes, el día de hoy nuevamente nos encontramos para impartir un nuevo tema con respecto al curso de física del tema de movimiento mecánico. Para empezar a explicar el tema debemos tener algunos conocimientos básicos con respecto a los fenómenos naturales que pueden ocurrir. Por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve de un lugar a otro, ahí se genera un movimiento, desde una posición inicial hasta una posición final. Supongamos que un cuerpo sea un alumno, se mueve o se traslada desde su casa al colegio y nuevamente se puede trasladar o mover del colegio a su casa. Ahí se genera un movimiento mecánico. Entonces podemos hablar de lo que es cinemática. Si agarramos justamente esta palabrita, cinema, viene o proviene del vocablo griego kinema, que significa movimiento. Entonces, la cinemática va a estudiar el movimiento o es parte del movimiento mecánico en la cual estudia los cambios que puede tener un cuerpo desde una posición inicial a una posición final, sin considerar las causas que lo originan. Muy bien. A continuación vamos a ver con respecto a qué es el movimiento mecánico. Para explicar el tema, ya puedes poner cualquier ejemplo. En este caso puede ser una pelota. Cuando lanzamos una pelota, decimos que está en movimiento. Cuando la pelota se aleja o se acerca hacia nosotros, debido a que está cambiando de posición una vez que ya ni se acerca ni se aleja, decimos que ya no se mueve porque ya no cambia de posición. Debemos tener en cuenta que en la imagen observas un sistema de referencia. Recuerda que el sistema de referencia es cualquier cuerpo desde la cual se describe el movimiento mecánico. En el sistema de referencia también podemos observar una persona llamada observador. Esa persona puede ser un sujeto o un individuo. Esa persona va a observar el cambio de posición que genera dicho móvil o partícula. Podemos decir que el observador, la persona, es quien realiza las mediciones de las cantidades cinemáticas. Ustedes pueden relacionar una pelotita o de repente poner un ejemplo, de repente una abeja, en la cual esté en movimiento. Por acá vamos a poner el punto de inicio A, donde una abeja puede moverse o trasladarse de un lugar a otro. No solamente puede generar un movimiento directo, puede ser rectilíneo o puede ser curvilíneo. Normalmente la abeja ya se mueve de manera curvilínea, en la cual va cambiando de posición al punto B, hasta aquí, por ejemplo, en la cual podemos decir que el movimiento que ha generado la abeja ha sido el cambio de posición. Con respecto al vector, R sub A significa vector posición inicial, de donde estaba desde un inicio. Y como se queda en el punto B, esto viene a ser el punto final de ese cambio de posición. Y con respecto, hablando vectorialmente, sería esta flecha R sub B, vector posición B, donde esa línea llamada trayectoria simplemente es una línea imaginaria, que en física se traza una curva. Eso lo hacemos con el fin de graficarlo, pero en la vida real esa línea o esa trayectoria no se observa. Por eso dice que la trayectoria es un camino imaginario o es una línea imaginaria. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva observamos ya a detalles. Ahora podemos resaltar algunos conceptos básicos con respecto ya al movimiento mecánico. Primero empezando, con respecto al cuerpo, partícula o abejita, en este caso viene a ser el móvil. ¿Qué es el móvil? Me dice que es el cuerpo o partícula que realiza movimiento mecánico respecto al sistema de referencia. Eso es el móvil. En mi caso, en la gráfica, el móvil puede ser la pelotita o puede ser la abeja. Mientras que
La abeja se va moviendo con un movimiento curvilíneo. Se refiere que recorre toda esta línea punteada o camino. A eso se llama trayectoria. Esa trayectoria recuerda que es una línea imaginaria. Entonces hasta aquí viene a ser la posición final. Entonces quiere decir que la trayectoria es una línea que describe el móvil. En pocas palabras, es el camino, llamado también línea imaginaria. Si nosotros queremos medir, agarramos una regla o de repente un flexómetro y queremos medir ese camino, esa trayectoria. Si nosotros podemos medir esa trayectoria, ya sería llamado recorrido, con la simbología representativa con la letra E minúscula, donde el recorrido nos dice que es la medida de la longitud de la trayectoria descrita por dicho móvil entre los puntos A y B. Si tú deseas puedes ponerle punto A y B. Entonces por acá puedes ponerle punto de inicio, punto A, y punto donde finaliza la abeja, punto B. Muy bien, a eso se refiere. Ahora con respecto a la posición donde se representa con un vector R minúscula, hablando de vectores, me dice lo siguiente: es aquella cantidad física vectorial que se encarga de ubicar al móvil respecto al sistema de referencia en cada instante. Todo con respecto al observador. El sistema de referencia es importante. Por acá la línea roja viene a ser donde observó la persona por primera vez, ya, vector posición inicial, o R sub 0 o R sub O, donde este vector ya ha sido la posición inicial representativa con una flecha. Mientras va observando ya el movimiento de la abeja, esto va avanzando poquito a poco. Nosotros podemos describir todo este camino hasta llegar a su posición final. Entonces, si es posición final, quiere decir que es el vector de posición final R sub F, vectorial. Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. Ahora, si deseamos unir con un vector desde el punto de inicio, que es el punto A, hasta el punto donde finaliza la abeja, punto B. Ahora, si hablamos de desplazamiento, se representa vector D. Es aquella cantidad física vectorial que expresa el cambio de posición que experimenta el móvil. Entonces por acá dibujamos un trazo de una flecha, donde inicia desde el punto A hasta donde finaliza respecto al punto B. Muy bien, eso se llama vector desplazamiento o desplazamiento nada más. Entonces ese desplazamiento, si observamos acá hay un triángulo. Para encontrar el vector de desplazamiento podemos hacer una suma de flecha vectorial o de vectores. Esa suma simplemente es agarrar un ciclo, ¿ya? Podemos determinar mediante el polígono de vectores. Si el vector de desplazamiento es el vector que cierra a dicho polígono, debemos tener en cuenta un cambio. Recuerda que el vector posición inicial, la flecha está mirando hacia arriba. Nosotros debemos cambiar la dirección de este vector. Si tú cambias la dirección del vector posición inicial, si el vector era positivo, cambia sentido, también cambias el signo. Pasaría a ser negativo. De acuerdo a eso, proseguimos la continuidad de estos vectores no colineales. Podemos sumar los vectores. Vector posición negativo continúa por acá con el vector posición final. Eso que encortaría el vector de desplazamiento. De acuerdo a eso, ordenando sería, por aquí también corrigiendo, que el desplazamiento es igual al vector posición final restado con el vector posición inicial. Entonces hay que tener en cuenta dicho tema de polígonos cerrados.
¿Ya? Eso es la explicación, hablando vectorialmente. Otra cosita importante también, debes tener en cuenta que el vector desplazamiento, si nosotros desearíamos medir cuánto es el tamaño de esa flecha o cuánto mide ese vector desplazamiento, y estaríamos hablando de una medida escalar o una cantidad escalar. Ese tamaño o longitud de flecha de dicho desplazamiento pasaría a llamarse módulo de desplazamiento, donde la parte inferior es aquí. ¿Cómo se representa un módulo? Entre barras de dicho vector desplazamiento, o en resumen se le puede llamar también con la letra D, la letra D minúscula, distancia. Hablar de modo de desplazamiento es equivalente a decir la D de distancia. Como te decía, es una cantidad física escalar donde se define como el módulo del vector desplazamiento. Muy bien, eso sería prácticamente casi la teoría completa en la cual debes entender primero la parte teórica y después pasar a algunos conceptos también básicos como fórmulas. Los conceptos básicos en resumen sería que el movimiento mecánico es el cambio de posición continuo que realiza un cuerpo respecto a un sistema de referencia donde sus elementos más importantes son móvil, llamado cuerpo, donde describe toda esa experiencia desde una posición inicial hasta una posición final. Trayectoria simplemente es el camino o línea imaginaria que describe dicho móvil. El recorrido viene a ser cuánto mide ese camino o línea imaginaria, llamado recorrido o espacio recorrido o longitud recorrida. Recuerda que se pueden manejar diferentes palabras cuya simbología viene a ser la letra E minúscula. Por aquí, en la parte última, desplazamiento. Desplazamiento simplemente es unir un vector de la posición inicial hasta la posición final, donde se representa con un vector D. O hay una flechita en la parte superior, vector D. También debes tener en cuenta la distancia. La distancia simplemente es cuánto es el tamaño de dicho vector desplazamiento, cuya simbología es D minúscula, se mide en metros. La posición simplemente es el cambio que experimenta el observador desde una posición inicial hasta una posición final, donde la simbología viene a ser vector R minúscula. Ahora pasamos a las dos fórmulas importantes donde la medida del movimiento mecánico viene a ser a continuación 1. Rapidez media o rapidez promedio, donde la simbología viene a ser R sub m, rapidez media. En resumen, la fórmula está en la parte de abajo, donde la rapidez media o rapidez promedio es una cantidad física escalar, donde matemáticamente se expresa como una división. ¿Entre quién? Entre el espacio o longitud recorrida por el móvil durante el intervalo de tiempo. Recuerda que en el sistema internacional ya el espacio o longitud recorrida se mide en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la rapidez sería metros por segundo. La velocidad media o velocidad promedio. Esto es y hablando vectorialmente, cuya simbología viene a ser V sub m, vectorial, donde la fórmula me dice que la velocidad media o velocidad promedio es una magnitud física vectorial, donde se expresa matemáticamente una división entre el módulo de desplazamiento llamado D con respecto al tiempo empleado en dicho sistema. Esto quiere decir que es independiente de la trayectoria. La distancia es una longitud que se mide en metros y el tiempo, su unidad, viene a ser en segundos. Por lo tanto, la velocidad media también sería, según el sistema internacional, metros por segundo. El primer ejemplo me dice, en el movimiento mecánico que indique el desplazamiento. A ver, si nosotros podemos observar
acá hay una partícula, un móvil, donde se mueve según la trayectoria o el camino desde el punto A hasta el punto B, donde verificamos que el móvil representa con la letra F. Entonces por esa parte ponemos la resolución, donde el móvil es el cuerpo en movimiento, que representa la letra F, mientras que el desplazamiento sería el vector que une de la posición A hasta la posición B. Ese vector llamado desplazamiento sería la letra C. Desplazamiento es el vector que indica la dirección del cambio de posición, en resumen. Y después vamos a identificar el vector posición final. Recuerda que el vector posición inicial viene a ser B. A mí me pregunta por la posición final. En este caso viene a ser el vector cuya simbología es E. Y eso sería el vector posición final. Donde me dice que el vector posición final es el vector que une el origen. Claro, el origen del plano cartesiano. Ese origen de las coordenadas va a unir con el punto de llegada. Muy bien. Esa sería la respuesta. En el segundo ejemplo me dice, en el movimiento mecánico mostrado, el móvil se desplaza de A hacia B. Determina el vector posición inicial y el vector desplazamiento. Tenemos una gráfica donde se mueve desde el punto A hasta el punto B. Entonces por acá vamos a identificar primero tu posición inicial o vector posición inicial, donde lo voy a remarcar de color rojo, siempre arrancando del sistema de referencia y plano cartesiano, desde el origen O hasta el punto A. Esto viene a ser tu vector posición inicial. Sé que no me pide el vector posición final, pero lo voy a marcar con color lila para que observes nada más cuál es el vector posición final. Es del origen, donde está el observador, hasta el punto B. Eso es el vector posición final. Esto sí me pregunta el vector desplazamiento. Es unir el punto de inicio donde arranca el móvil hasta llegar al punto final llamado B. Eso viene a ser el vector desplazamiento D. Entonces, recuerda que el vector desplazamiento D es un vector en el cual une los puntos del punto A al punto B. En el tercer ejemplo me dice, determina la distancia y el recorrido si el móvil se dirige de A hacia C, pasando por el punto B. En la parte de abajo voy a poner el espacio recorrido desde el punto A hasta el punto C, pasando por el punto B. Desde arriba empieza a moverse y a recorrer este espacio como longitud 15 metros. 15 metros. Más para luego pasar por el punto B y dirigirse de manera horizontal hasta el punto C. Por acá tenemos un espacio recorrido de 20 metros. Entonces la respuesta sería 15 más 20, 35 metros. Esto viene a ser el espacio recorrido. Mientras que la distancia desde el punto A al punto C, hablando vectorialmente, sería agarrar un vector primero, este vector unir del punto A al punto C de la línea roja, en lo cual ese vector ya es llamado desplazamiento. Entonces, en resumen, vamos a poner que sea D el tamaño o longitud de este vector desplazamiento. Recuerda que este D representa la hipotenusa de dicho triángulo. Entonces podemos usar el teorema de Pitágoras siempre y cuando no te acuerdes el triángulo notable de 37 ni 53. Si en caso no te acuerdas, tienes que aplicar tu teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa representa la longitud D, lo elevamos al cuadrado, es igual a la suma de cuadrado de ambos catetos, de 15 al cuadrado más el otro cateto viene a ser 20 al cuadrado. A ver, vamos a poner al costado, ¿ya? Para poder continuar. Y también pasar directamente a una raíz cuadrada. Por acá despejando la distancia D sería igual
a la raíz cuadrada. Pasa al otro lado de la parte derecha. 15 al cuadrado es 225. 20 al cuadrado sería 400. Donde sumando 400 más 225 me daría 625. Saca la raíz cuadrada de 625, sería 25 metros. Esto sería tu respuesta con respecto a la distancia del punto A al punto C. Debes tener en cuenta lo siguiente. Mayormente, o en su mayoría de casos, que el espacio es un valor mayor que la distancia. Muy bien. Prácticamente ahí sería tu respuesta. En el siguiente ejemplo, número 4, ¿qué es lo que me dice? María sale del punto A, pasa por el punto B, C, D, E, hasta llegar al punto F. Te pide determinar el recorrido y la distancia. Primero me pide el espacio recorrido desde A hasta F. Recuerda que el espacio viene a ser la suma de todo el camino, así sea horizontal, vertical. Entonces, si te das cuenta, ya está remarcada tu trayectoria. Empezamos desde A hasta B, sería 6. Más de B a C sería 10. Más desde C a D recorre una longitud de 18. Más desde el punto D hasta el punto E sería nuevamente 10. Más desde E hasta F sería 6. Muy bien, ahora sí podemos sumar. Por acá, a ver, tenemos 16. Por acá tenemos 28. Ya. 16 más 6 me saldría 22. Donde 22 más 28 me saldría 50. Muy bien. Entonces la respuesta sería 50 metros. Esto sería el espacio recorrido por dicha persona llamada María. Mientras que la distancia o módulo de desplazamiento, que también se simboliza con la letra D, en resumen, sería verificar lo siguiente. Tenemos que señalar con una dirección llamada flecha, en la cual es unir el cambio de posición, desde el punto A hasta el punto F, donde finaliza dicha persona su recorrido, donde vamos a llamarle con la letra D. Esta letra D es la longitud que mide dicho vector llamado desplazamiento, donde nosotros podemos verificar lo siguiente. Este polígono, entonces verificamos que el polígono que representa es un rectángulo. En la parte de arriba tenemos 18, en la parte de abajo tenemos 6, por otro lado tenemos 6. Yo sé que 6 más 6 es 12. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 18? Entonces, me faltaría llegar otro valor de 6 para completar el valor de 18. Y prácticamente eso sería tu respuesta. La distancia sería 6 metros. Una vez más verificamos. La distancia es un valor numérico menor que el espacio recorrido. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejemplo, en lo cual me dice: determina el recorrido y la distancia si el móvil va de A hacia B, siguiendo la trayectoria mostrada. Por acá tenemos caminos perpendiculares, horizontal, vertical y horizontal. Este móvil va desde el punto A hasta el punto B. Para determinar el espacio recorrido desde A hasta B, ya debemos respetar el camino o la trayectoria. Primero, sería sumar la parte de arriba horizontal, 10, más, luego bajaría verticalmente una longitud de 15 metros, más el otro valor que va de manera horizontal, sería 10 metros. Muy bien, entonces pasaríamos a sumar directamente para emitir la respuesta. Por acá tengo 10 más 15 va 25, más 10, 35. 35 metros sería el espacio recorrido o el recorrido. Mientras que el módulo de desplazamiento
llamado también distancia, va a ser igual. Por acá tenemos que utilizar de repente el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el concepto? Primero es marcar tu desplazamiento vectorial. Desde el punto de inicio, que es el punto A, hasta el punto donde finaliza el punto B. Entonces, ese vector se le llama desplazamiento. Ahora, vamos a llamarle con la letra D, que ese desplazamiento mida de tamaño D, como longitud. Muy bien, la idea aquí es ya mantener algunos conceptos básicos de geometría. Por aquí podemos trazar una paralela del lado opuesto. Por acá también podemos trazar una paralela ya al lado superior. Hacemos un trazo hasta formar un polígono de repente triangular. No es la única manera, puede hacerlo por este lado derecho de la parte superior. Ya, recordar que al trazar una paralela, este ángulo de 90 grados pasaría a esta posición también, 90 grados. Es un ángulo recto, 90 grados, recuerda eso. Muy bien, también este lado mide 15 metros, lo trasladamos por aquí, 15. En la parte superior tenemos un valor de 10 metros, bajamos la misma medida, 10 metros. Ahora sí podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Usamos siempre y cuando no sepas el triángulo notable. Y si no es conocido por triángulo notable, tienes que usar sí o sí el teorema de Pitágoras. Muy bien, ahora pasamos a usar el teorema de Pitágoras. Recuerda que este D viene a ser la longitud del módulo de desplazamiento. Ahora este D nuevamente sería la hipotenusa con respecto a ese triángulo de aquí. Sería D al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de ambos catetos. Se vuelve a repetir similar al anterior ejercicio. Por acá el cateto de abajo sería sumar primero la longitud, 10 más 10 me daría 20. Y donde este exponente 2 por álgebra pasaría al otro lado como raíz cuadrada. Donde 15 al cuadrado sería 225 y 20 al cuadrado sería 400. Sumando 400 más 225 sería 625. Sacando raíz cuadrada de 625 me quedaría 25. Por lo tanto, decimos que en conclusión el módulo de desplazamiento conocido como D sería 25 metros. Y esa sería tu respuesta para este ejercicio. Y por acá, para completar la primera parte de este video, culminamos con el sexto ejemplo, donde me dice determinar el E. ¿Qué significa E? Espacio recorrido. ¿Qué significa D? Módulo de desplazamiento o distancia. ¿Y qué significa RM? Significa rapidez media o rapidez promedio. Entonces, ya, recordando que la rapidez media es igual a un cociente o una división entre ¿quiénes? Entre el espacio recorrido llamado E y por acá sería dividido entre el tiempo. Recordad que el tiempo ya tiene que ser un dato. Si no me dan de dato, tenemos que ponerle, de repente, hay que ponerle que sea 8 segundos. Ya, que sea como dato principal. El tiempo total sería 8 segundos. En la gráfica puedes observar lo siguiente. Un móvil recorre de manera vertical, horizontal, desde el punto A. Inicia en el punto A, pero también termina en el punto A, en el mismo punto. Debes tener en cuenta que este móvil se mueve de manera vertical hacia arriba. Comienza desde el punto A, hace todo el camino como trayectoria y termina también en el mismo punto de origen llamado A. Por lo tanto, por acá verificamos la resolución. Con el espacio recorrido no tenemos ningún problema. Inicia en A y termina hasta el mismo punto donde inició llamado A. Por acá debemos tener en cuenta lo siguiente. Recuerda que esto es un polígono llamado cuadrado, donde todos sus lados son iguales.
Verificar que si es un cuadrado, todos sus lados son iguales. 4, 4, 4. En la parte de abajo también sería 4 metros. El espacio recorrido viene a ser la suma de todos sus lados del polígono de dicho cuadrado. Como tiene 4 lados un cuadrado y cada lado mide 4 metros, podemos utilizar un poco de álgebra, donde 4 por 4 me daría 16 metros. Y eso sería la respuesta del espacio recorrido o recorrido. Mientras que la distancia viene a ser unir un vector en el mismo punto. Si te das cuenta, ya no hay la posibilidad de unir un vector en el mismo punto. Como no hay una distancia de separación, no existe, simplemente el módulo de desplazamiento sería 0 metros. Porque no hay un vector que pueda unir el mismo punto llamado A. Ahora pasamos a aplicar la fórmula con respecto a la rapidez media, donde utilizo el dato de el espacio recorrido, que sería 16. Voy a mantener la fórmula para que te des cuenta que arriba tengo que poner 16 metros. Y en la parte de abajo va el tiempo o el lapso de tiempo que determina dicho móvil. Según el dato me dice que es 8 segundos. Y después tengo que dividir 16 entre 8, me daría 2. Arriba metros, abajo segundos. Por lo tanto la rapidez media sería 2 metros por segundo. Eso sería la rapidez con que se mueve dicho móvil de color azul. Muy bien, alumnos, esto sería todo por hoy. También les pido a todos que repasen y practiquen estos ejercicios que les va a servir para avanzar el conocimiento. Se cuidan bastante, saludos a todos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.